Ecuador. Un pequeño país en la mitad del mundo que esconde misterios tan profundos como sus volcanes y tan oscuros como su selva amazónica. Desde las enigmáticas Islas Galápagos hasta las cuevas más profundas del planeta, este territorio guarda secretos que la ciencia moderna no ha podido explicar. Hoy te voy a revelar 30 misterios que te van a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque el último es el más perturbador de todos. En las montañas de Otávalo, agricultores han encontrado esferas metálicas perfectamente redondas enterradas a gran profundidad. Estas esferas, algunas del tamaño de un balón de fútbol, están hechas de una aleación que no coincide con ningún metal conocido en la región. Los científicos no pueden explicar cómo fueron fabricadas ni quién las puso ahí. Los indígenas locales dicen que son los huevos de una serpiente gigante que duerme bajo las montañas. Lo más extraño es que algunas emiten un leve campo magnético que interfiere con las brújulas. El Cotopaxi, uno de los volcanes activos más altos del mundo, tiene una reputación siniestra. Los escaladores reportan escuchar voces que los llaman por su nombre cuando están solos en la montaña. En 1977, una expedición completa de 8 personas desapareció durante una noche despejada. Los rescatistas encontraron las tiendas de campaña intactas, la comida sin tocar, pero ningún rastro de los escaladores. Solo quedaron 8 pares de botas perfectamente alineadas fuera de las tiendas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó esa noche en el Cotopaxi. En las montañas de los Yanganates, una de las zonas más inaccesibles del planeta, se dice que existe una ciudad entera construida en oro. Los incas la habrían escondido para protegerla de los conquistadores españoles. Decenas de exploradores han intentado encontrarla desde el siglo XVI. La mayoría regresó con las manos vacías. Algunos nunca regresaron. En 2003, una expedición británica encontró estructuras de piedra cubiertas por la vegetación, pero la niebla y las lluvias les impidieron documentarlas completamente. La selva parece proteger activamente sus secretos. Cuando los españoles capturaron al emperador inca Atahualpa, este ofreció llenar una habitación entera de oro a cambio de su libertad. Pero los españoles lo ejecutaron antes de que todo el tesoro llegara. La caravana que transportaba el resto del oro desapareció en las montañas ecuatorianas. Se estima que el tesoro perdido vale más de $2.000 millones actuales. Hay un mapa antiguo conocido como el Derrotero de Valverde que supuestamente indica la ubicación exacta, pero todos los que lo han seguido han terminado perdidos en la selva o muertos. En el pequeño pueblo de Guano, en la provincia de Chimborazo, se descubrieron momias naturalmente preservadas debajo de una iglesia colonial. Lo extraordinario es que estas momias no fueron embalsamadas. El clima seco y la composición del suelo las conservaron durante siglos. Una de ellas, conocida como la momia de Guano, tiene una expresión de terror absoluto en su rostro, como si hubiera visto algo horrible en el momento de su muerte. Los análisis revelaron que murió de forma violenta, pero lo más inquietante es que su posición sugiere que estaba intentando escapar de algo cuando la enterraron, viva. Las Islas Galápagos son famosas por inspirar la teoría de la evolución de Darwin. Pero hay un misterio que pocos conocen. En la isla Isabela existe un buzón de correos de madera del siglo XVIII que los marineros usaban para enviar cartas. Pero alrededor de ese buzón se han encontrado más de 100 esqueletos humanos. No hay registro de ningún naufragio cerca. No hay explicación de cómo llegaron ahí, ni por qué murieron todos en el mismo lugar. Los huesos datan de diferentes épocas, como si el lugar atrajera a las personas hacia su muerte durante siglos. En los años 30, una mujer austriaca llamada la baronesa Wagner llegó a la isla Floreana con 2 amantes y declaró que era la emperatriz de las Galápagos. Lo que siguió fue una serie de eventos dignos de una novela de misterio.
Primero desapareció un dentista alemán que vivía en la isla. Luego desapareció la propia baronesa y uno de sus amantes. El otro amante fue encontrado muerto en una playa de otra isla semanas después. Nadie fue acusado. Nadie confesó. Los pocos habitantes restantes nunca hablaron de lo que pasó. El caso sigue sin resolverse casi 100 años después. En 1904, un marinero noruego encontró un esqueleto humano sentado en una silla en una cueva de la isla Santiago. El esqueleto estaba vestido, tenía una carta sellada en la mano y una escopeta a su lado. La carta nunca se abrió oficialmente y el esqueleto fue enterrado sin identificar. Pero lo más extraño es que la cueva estaba decorada con símbolos tallados en la roca que no corresponden a ninguna cultura conocida del Pacífico. Alguien vivió solo en esa cueva durante años y dejó un mensaje que nadie ha podido descifrar. En la selva amazónica ecuatoriana existe un sistema de cuevas gigantesco que se extiende por kilómetros bajo tierra. Las cuevas de los tallos son tan enormes que dentro caben edificios de varios pisos. Lo impactante es que las paredes y techos parecen cortados artificialmente, con ángulos perfectos de 90 grados. En 1976, el astronauta Neil Armstrong, sí, el primer hombre en la Luna, lideró una expedición a estas cuevas. La pregunta es, ¿qué buscaba el hombre que pisó la Luna en las profundidades de la Tierra ecuatoriana? Los resultados de esa expedición nunca fueron publicados completamente. Un explorador húngaro llamado János Morics afirmó en 1969 haber descubierto dentro de las cuevas de los tallos una biblioteca hecha completamente de placas metálicas grabadas con símbolos desconocidos. Según Morics, estas placas contenían la historia de una civilización perdida que existió antes de los incas. El gobierno ecuatoriano reconoció oficialmente su descubrimiento, pero cuando los investigadores regresaron, la biblioteca había desaparecido. Los indígenas Shuar, guardianes de las cuevas, dicen que la biblioteca existe, pero que está protegida por espíritus que solo permiten la entrada a los elegidos. En 2005, decenas de habitantes de la provincia de Pastaza reportaron ver un objeto luminoso estrellarse en la selva. El impacto fue tan fuerte que se sintió a kilómetros de distancia. Cuando los militares llegaron a la zona, acordonaron el área y prohibieron el acceso. Los testigos dicen que vieron soldados sacando objetos metálicos del cráter. El gobierno explicó que fue un meteorito, pero nunca presentó evidencia. Lo extraño es que los árboles alrededor del impacto no estaban quemados como ocurre con un meteorito normal. Estaban doblados hacia afuera, como si algo hubiera aterrizado y luego despegado de nuevo. La selva amazónica ecuatoriana tiene uno de los índices más altos de desapariciones inexplicables del mundo. Cada año, decenas de personas entran a la selva y simplemente desaparecen. Los equipos de búsqueda con perros, drones y tecnología avanzada no encuentran ni un solo rastro, ni ropa, ni huesos, ni equipos. Lo más desconcertante es que muchos de los desaparecidos eran guías experimentados que conocían la selva como la palma de su mano. Los indígenas locales hablan de los espíritus del bosque que eligen a ciertas personas y se las llevan a otro mundo. El lago San Pablo, a los pies del volcán Imbabura, es un lugar de extraordinaria belleza, pero los habitantes locales evitan nadar en sus aguas después del atardecer. Según la leyenda, el lago no tiene fondo, y en sus profundidades vive una criatura que arrastra a los nadadores hacia abajo. Lo inquietante es que hay registros de al menos 30 personas que se han ahogado en el lago sin explicación aparente. Todos eran buenos nadadores. Todos desaparecieron en aguas tranquilas, y varios cuerpos nunca fueron recuperados, como si el lago se los hubiera tragado para siempre. Cada enero, el pueblo de Píllaro se transforma en algo salido de una pesadilla.
Miles de personas se ponen máscaras de diablo y danzan por las calles durante 6 días seguidos. Pero esta tradición tiene un origen oscuro. Los ancianos dicen que la diablada comenzó cuando un verdadero demonio apareció en el pueblo y mató a varios habitantes. Los sobrevivientes decidieron disfrazarse de diablos para confundir al ser y evitar que los reconociera. Lo perturbador es que cada año, durante la celebración, al menos una persona desaparece sin dejar rastro. Los organizadores lo niegan, pero los registros policiales cuentan otra historia. La nariz del diablo es uno de los tramos ferroviarios más peligrosos del mundo, un zigzag vertiginoso tallado en la montaña. Durante su construcción murieron cientos de trabajadores. Y desde entonces, los maquinistas reportan ver un tren fantasma que viaja en dirección contraria por las vías. El tren aparece siempre de noche, con las luces encendidas y lleno de pasajeros que parecen ser los trabajadores muertos durante la construcción. En 1983, un maquinista detuvo su tren de emergencia al ver el tren fantasma acercarse de frente. Cuando bajó a investigar, las vías estaban vacías, pero encontró un casco de construcción antiguo en medio de los rieles. Cerca de la ciudad de Ambato existe un cerro donde, según los habitantes, se pueden escuchar voces de personas fallecidas. El fenómeno es tan conocido que los locales evitan pasar cerca del cerro después de las 6 de la tarde. Los investigadores han instalado equipos de grabación y han captado sonidos que no pueden atribuirse al viento ni a animales. Se escuchan claramente conversaciones en quechua antiguo, un dialecto que ya nadie habla en la zona. Algunos investigadores paranormales creen que el cerro funciona como una especie de grabadora natural que reproduce los sonidos del pasado. Los shuar de la Amazonía ecuatoriana son famosos por una práctica aterradora: la reducción de cabezas. Creaban las tsanzas, cabezas humanas reducidas al tamaño de un puño, para atrapar el alma del enemigo e impedir que buscara venganza. El proceso duraba varios días e involucraba rituales que los chamanes se niegan a revelar completamente. Lo que pocos saben es que los shuar afirman que las tsanzas realmente funcionaban. Dicen que las cabezas reducidas hablaban durante las noches, suplicando ser liberadas. Los museos que exhiben tsanzas auténticas reportan fenómenos extraños, objetos que se mueven solos, sonidos inexplicables y vigilantes que renuncian después de turnos nocturnos. Ingapirca es el complejo arqueológico más importante de Ecuador, construido por los cañaris y luego expandido por los incas. Pero los guías locales hablan de una maldición. Dicen que quienes se llevan piedras del sitio como recuerdo sufren desgracias terribles, accidentes, enfermedades y pérdidas económicas. La administración del sitio tiene un cajón lleno de piedras que los turistas han devuelto por correo, acompañadas de cartas desesperadas pidiendo perdón. Lo más escalofriante es que en las noches de luna llena, los guardias reportan ver figuras procesando alrededor del Templo del Sol, realizando rituales que terminaron hace 500 años. El Tungurahua, cuyo nombre significa garganta de fuego en quechua, entró en erupción violentamente en 1999. Pero días antes, todos los animales de la zona huyeron. Todos: perros, gatos, pájaros, serpientes, insectos. Los pueblos quedaron en un silencio absoluto. Lo que nadie puede explicar es que algunas personas reportaron haber tenido el mismo sueño exacto la noche anterior a la erupción. Una mujer vestida de blanco les pedía que abandonaran sus casas inmediatamente. Los que hicieron caso sobrevivieron. Los que ignoraron el sueño quedaron atrapados por la lava. ¿Coincidencia o algo más? La ciudad de Baños, junto al volcán Tungurahua, es conocida por un fenómeno que la ciencia no ha logrado explicar. Esferas de luz aparecen sobre el volcán y se mueven de forma inteligente, cambiando de dirección, acelerando y deteniéndose como si fueran controladas. Los videos grabados por turistas
muestran claramente estas luces realizando movimientos imposibles para cualquier objeto natural. Los geólogos dicen que podría ser gases volcánicos inflamados. Pero los gases no se mueven en formación triangular ni persiguen a los helicópteros del ejército, como ocurrió en el incidente documentado de 2012. Frente a la costa ecuatoriana se encuentra la isla de La Plata, conocida como las Galápagos de los pobres, pero esta isla guarda un secreto mucho más oscuro. Los pescadores locales hablan de una cueva submarina que solo es accesible durante la marea más baja del año. Dentro, dicen que hay cofres con tesoros del pirata Francis Drake. En 2010, un grupo de buzos intentó explorar la cueva. Entraron 4. Solo salieron 3. El cuarto buzo nunca fue encontrado, a pesar de que la cueva supuestamente tiene solo 30 metros de profundidad. Los otros 3 buzos se negaron a hablar de lo que vieron adentro. En la provincia de Loja existe un bosque donde los árboles se convirtieron en piedra hace 100 millones de años. Es el bosque petrificado más grande de Sudamérica. Pero lo verdaderamente misterioso no son los árboles. Entre los fósiles se han encontrado marcas que parecen huellas de una criatura bípeda de gran tamaño que no corresponde a ningún dinosaurio conocido. Las huellas tienen 5 dedos con una disposición similar a la humana, pero miden más de 60 centímetros de largo. Esto significaría que un ser humanoide de proporciones gigantescas caminó por Ecuador hace 100 millones de años, mucho antes de que los humanos supuestamente existieran. En las afueras de Loja, la ciudad musical del Ecuador, existe una formación rocosa que los locales llaman la Puerta Dimensional. Son 2 enormes piedras verticales con una piedra horizontal encima, formando un perfecto marco de puerta de 3 metros de altura. Lo extraño es que las brújulas se vuelven locas cerca de la formación. Los relojes se atrasan y los teléfonos celulares pierden señal. Varios visitantes han reportado sentir desorientación temporal, sintiendo que pasaron minutos en el lugar cuando en realidad fueron horas. Un grupo de investigadores midió una anomalía electromagnética en el centro exacto de la puerta que no tiene explicación geológica conocida. Entre las ciudades de Ambato, Riobamba y Guaranda, existe una zona donde desaparecen cosas. No solo personas, también vehículos, ganado y hasta señales de radio. Los camioneros que cruzan esta zona de noche reportan ver luces en el cielo, perder la orientación y aparecer en lugares diferentes a su destino. En 2018, un bus con 35 pasajeros fue reportado como desaparecido durante 12 horas. Cuando finalmente fue encontrado, el conductor juró que solo habían pasado 20 minutos. Los pasajeros confirmaron su versión. Sus relojes marcaban una hora diferente a la del resto del mundo. Buzos frente a la costa de Esmeraldas han descubierto lo que parecen ser estructuras artificiales bajo el agua, muros de piedra, escalones y lo que podría ser una plaza ceremonial. Todo a 20 metros de profundidad. La datación sugiere que estas estructuras fueron construidas hace al menos 8.000 años, cuando el nivel del mar era más bajo. Esto significaría que existió una civilización avanzada en Ecuador miles de años antes de lo que la historia oficial reconoce. El gobierno no ha financiado más investigaciones. Algunos dicen que es por falta de presupuesto. Otros dicen que es porque lo que encontraron reescribiría la historia de las Américas. En la cultura indígena ecuatoriana existe un ser llamado Aya Huma, un espíritu con 2 caras que aparece durante el Inti Raymi, la fiesta del sol. Una cara mira al pasado y la otra al futuro. Los chamanes dicen que el Aya Huma es real y que camina entre los humanos durante los solsticios. Lo perturbador es que existen testimonios de personas que dicen haber visto a alguien con 2 caras reales, no una máscara, caminando por los mercados de Otavalo durante la madrugada. Estos testigos, que no se conocen entre sí, describen exactamente la misma figura, un ser alto, silencioso, que camina sin hacer ruido
y desaparece al amanecer. Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad, esconde un secreto bajo sus calles empedradas. Durante renovaciones urbanas se han descubierto túneles que conectan iglesias, conventos y edificios coloniales. Pero estos túneles son mucho más antiguos que los edificios sobre ellos. Algunos tramos están construidos con técnicas similares a las incas, pero con una precisión que supera incluso a la ingeniería del Cusco. Los pocos investigadores que han explorado los túneles reportan que se extienden mucho más allá del centro histórico, posiblemente hasta las montañas circundantes. Lo más misterioso es que varios túneles terminan en puertas selladas que nadie ha abierto. El monumento de la mitad del mundo en Quito marca supuestamente la línea ecuatorial, pero mediciones modernas con GPS revelaron que el monumento está ubicado 240 metros al sur de la verdadera línea ecuatorial. Lo increíble es que las culturas preincaicas ya conocían la ubicación exacta. Un sitio arqueológico llamado Catequilla está precisamente sobre la línea real. Esto significa que civilizaciones sin tecnología moderna calcularon la posición del Ecuador con mayor precisión que los científicos del siglo XVIII. ¿Cómo lo hicieron? Los arqueólogos no tienen respuesta, pero los chamanes locales sonríen cuando les preguntan, como si la respuesta fuera obvia. La Virgen del Quinche es la patrona de Ecuador, y su santuario recibe millones de visitantes cada año. Pero lo que la iglesia no publicita son los eventos inexplicables que ocurren alrededor de la imagen. Múltiples testigos han reportado ver a la estatua mover los ojos, cambiar la expresión de su rostro y derramar lágrimas reales que han sido analizadas y resultan ser líquido con composición similar a las lágrimas humanas. En 1987, durante el terremoto que devastó la provincia de Napo, la imagen supuestamente giró su cabeza hacia el noreste, en dirección al desastre. Decenas de personas presenciaron el evento, incluyendo un periodista que lo documentó en video. Y llegamos al misterio final. En lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana, los pueblos no contactados guardan un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia humana. Imágenes satelitales han revelado estructuras geométricas perfectas ocultas bajo la copa de los árboles, líneas rectas de kilómetros de largo, círculos concéntricos y lo que parece ser una red de caminos conectando puntos distantes. Estas estructuras son anteriores a cualquier civilización conocida en la región. Los pocos investigadores que han intentado llegar a estos sitios han sido rechazados, no por los indígenas, sino por fenómenos inexplicables, equipos electrónicos que fallan, brújulas que giran sin control y una niebla que aparece de la nada y desoriente hasta a los guías más expertos. Algunos dicen que es la selva protegiendo sus secretos. Otros dicen que es algo más, algo que lleva ahí miles de años y que no quiere ser encontrado. Ecuador es un país pequeño pero lleno de misterios gigantes. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos misterios del mundo. Déjame en los comentarios cuál misterio te pareció más escalofriante. Nos vemos en el próximo video.